Porque ese camino está vivo porque es Jesús, que Él inauguró para nosotros. Él ha inaugurado un nuevo camino. Ya no es ese de formalidades que tienes que acercarte con solemnidad ante la presencia del Señor. No. Es un camino del que te puedes acercar siendo cojo, siendo desnudo, teniendo un montón de defectos. Un montón de defectos. Que Él inauguró por medio del velo. ¿Qué es el velo? El velo que está en el cielo, que separa el lugar santo del lugar santísimo. El velo que se rasgó en su muerte en la cruz. Sí, ese velo, pero no el que se rasgó en el templo. El velo que se rasgó en el verdadero templo. Es decir, su carne. Léalo en el texto, Hebreos 10:20. Es decir, su carne. El velo era la carne de Cristo. A través de Él llegamos al Padre. Es el único camino, la verdad y la vida. Y a través de Él todos, sin tener que ocultar nada de su esencia y de lo que son ni cambiar nada, pueden ir y cenar con Él, abrazarse con Él. Puedes entrar al lugar santísimo a visitar al Padre, a visitar a Cristo y estar con ellos ahí en plena comunión, sin avergonzarte. Esa es la verdadera fe. ¿Quieres entrar por el camino nuevo y vivo? Acepta que Él ha perdonado todos tus pecados y que no tienes de qué avergonzarte, porque habiendo efectuado la purificación de los pecados, Él te sentó a ti con Él a la diestra del Padre. Así que el verdadero templo es Jesús. Hola, bienvenidos mis queridos amigos y hermanos del canal Bastián Ángel. Bienvenidos a este canal. Les invito a suscribirse y a dejar un me gusta para apoyar este contenido. Sin más, quiero agradecer por estar viendo a todos ustedes este sermón que para muchos servirá para anotar las referencias, y si está en alguna iglesia, pues este sermón sería una bomba para presentarla allí, para comunicar, para compartir. Puede ser muy didáctico, puede hacerlo muy ameno y realmente vamos a profundizar en uno de los textos que pueden parecer o pasar desapercibidos, de esos que leemos en el año bíblico y lo pasamos de largo, pero hay mucho que entender de aquí. ¿Ok? Contarles que hemos vuelto después de un pequeño receso. Nos hemos ausentado algunos días porque estaba terminando el libro El rugido del cordero sobre Apocalipsis. Yo diría que es una de las obras más grandes que voy a escribir en mi carrera como autor. Seguro escribiré, tengo en mente una tal vez aún mayor, que es de estilo enciclopédico, de todas las historias del Antiguo Testamento, mostrando que realmente Dios no fue el que destruyó allí, y a la luz de Jesús, estudiando historia por historia. Pero eso será para otro momento. Y hemos terminado ese libro, y contarles que ya está publicado en Amazon. Si usted está viendo este video, pues es de los primeros que se está enterando. Se titula El rugido del cordero, Apocalipsis, Bastián Ángel. Si lo quiere tener, puedo dejarle el link en la descripción. Aún no hemos hecho un lanzamiento, aún no le hemos contado de qué va, pero si usted ya de por sí le ha gustado los anteriores libros que hemos escrito, puede irlo consiguiendo. Son 600 páginas donde decodificamos todo el Apocalipsis, todos los símbolos, todas las señales, todo el contexto del Apocalipsis, y por supuesto los capítulos finales son lo que más me emocionó escribir. Por eso tuve que ausentarme, tomarme un receso para dedicarme 100% a terminarlo, y ya está disponible hoy, primer día. Así que nada, regresamos con un sermón que espero que sea de vuestro agrado y pueda ayudar a muchos. ¿Ok? Vamos a comenzar con una oración. Gracias, Papito, por estar con nosotros todos los días. Y hoy también. Te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 21. Le invito a abrir su Biblia en Mateo, capítulo 21, desde el versículo, diríamos, desde el 12 en adelante. ¿Bien? Desde el 12 hasta el versículo 14. Esos son los textos que vamos a leer. Y vamos a ver
de qué habla. Hasta el 15 en realidad. ¿Bien? ¿Estás preparado? Vamos a leer. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. Y volcó la mesa de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas. Y les dijo: está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo una cueva de ladrones. Y en el templo se acercaron a él ciegos, cojos, mancos, y los sanó. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho, y los muchachos gritaban en el templo y decían: ¡Hosana al hijo de David! Cuando vieron esto, se indignaron. Vamos a ver el trasfondo de esto. ¿Por qué se enojan? ¿Por qué se indignan? ¿Qué es lo que acaba de suceder? Vamos a analizar y desmenuzar el texto, que esto es muy emocionante. En primer lugar, hay toda una fachada religiosa. ¿Ok? Aquí hay todo un sistema que ha monopolizado la salvación. ¿Sí? Porque el perdón de los pecados, la libertad de sentirse en paz con Dios y la conciencia de las personas está sometida y intermediada por el dinero. ¿Sí? Está intermediada por el dinero, así que cuando nosotros vemos que estaban comprando y vendiendo en el mismo templo animales a altísimo precio, llama la atención. O sea, están ahí para el sacrificio y bueno, muchos no permiten que traigan un cordero, no porque no sea válido, sino porque alguna mancha le encuentran, algún barro en los pies le encuentran, alguna suciedad, para decirles: mira, tu cordero no es sin defecto, no es sin tacha. ¿Recuerdan ustedes que en el antiguo templo de Israel, el cordero, las instrucciones específicas del libro de Levítico, era que el cordero debía ser de un año y, entre otras características, debía ser sin tacha o sin mancha? Entonces, aprovechándose de esto, yo les voy a ir relatando el contexto cultural para no irles citando a varios autores que hablan de esto. Yo simplemente se lo voy a ir comentando, ¿vale? Para muchos, llevaban un corderito y trataban de dejarlo lo más impecable posible, por decirlo así. Pero los fariseos, que eran los sacerdotes que revisaban el cordero, le decían: no, mira, aquí tenemos un mejor cordero, que nosotros los preparamos exclusivamente para que sean sin mancha. Este va a ser acepto. Así que le hacían dejar su corderito a un lado y que les compraran a un precio bastante alto por la mantención del cordero, ¿no? Corderos más caros para el sacrificio en el momento de la Pascua, y se llenaban los bolsillos del templo, por decirlo así, gracias a esta mercadería que se hacía. Ahora, noten ustedes que aquí se agrega en Mateo. Mateo era alguien que escribió para judíos, ¿ok? Como escribió para judíos, va a agregar muchos detalles que están relacionados con el templo del Antiguo Testamento. Así que tenemos aquí que ellos no solo vendían corderos, sino que tenían mesas donde hacían los cambios, tenían asientos, y esos asientos eran donde se sentaban los que vendían palomas. Ahora, todo esto tiene un porqué, o sea, cada detalle es importante. Nota tú que las palomas, si tú vas al Antiguo Testamento y lees las instrucciones para el sacrificio, si alguien era muy pobre y no tenía para comprar o para criar corderos, entonces el pobre tenía que sacrificar unas tórtolas o unos palominos, ¿bien? Ya que como eran pobres no tenían para comprar eso, ni tenían cómo sacrificar algo así. El caso era facilitar de alguna forma a las personas que pudieran también tener su conciencia tranquila, haber hecho el ritual y religioso de sacrificar a un animal se llegó a entender pésimamente que era para aplacar la ira de Dios.
Pero eso es un concepto absolutamente pagano. Entonces se aprovecharon de esta idea. Y todos querían sacrificar algo para poder estar en paz con ese Dios. Había una ansiedad continua de no saber si están en paz con los dioses. Así que cuando tú lees que estaban vendiendo palomas, eso es serio. Eso es serio porque las palomas las podían conseguir en el campo o las podían conseguir en una tórtola o en cualquier lugar. Podían ir y buscar. Sin embargo, el mismo monopolio que hicieron con los corderos, ahora lo estaban haciendo con palomas. Y les vendían a altísimo precio a los pobres las palomas. Decían que, como tú eres pobre, y no tienes para comprar obviamente el cordero, que costaba muchísimo, compra una paloma, pero que igualmente estaba a muy alto precio. La paloma era justamente por razón de la pobreza, para que no le saliera a un coste elevado. Sin embargo, ahí estaban vendiendo palomas. Entonces, ¿qué es lo que Jesús hace? Jesús se indigna y de alguna forma se vuelve escandaloso. ¿Ok? Nunca azotó a nadie, nunca agredió a nadie, eso que quede muy claro, pero Jesús rompió la fachada de solemnidad del templo. De hecho, que era un bullicio, era era todo un desastre, un desorden ya de por sí, pero mantenían aquella solemnidad de venir, que compraran y luego entraran y sacrificaran. Entonces me imagino a los sacerdotes dentro, sabiendo que estaban ganando mucho dinero más, y veían cómo las personas compraban los animalitos y de repente alguien viene y les empieza a tirar abajo todas las mesas, les empieza a tirar todas las dracmas por el suelo y de pronto toma las sillas de los que vendían palomas y las arroja hacia afuera del templo. De alguna forma, no dañando las palomas, sino haciendo que salgan, que vuelen, que se dispersen. Si no, tanto que me costó atrapar la paloma. ¿Qué estás haciendo? Nos estás arruinando el negocio. Escandaloso. Entonces, un Jesús escandaloso llega al templo y echa fuera todo esto. Fíjense que para la religión, cuán indignante es cuando alguien muestra pasión, cuando alguien muestra lo que realmente siente. Porque en una iglesia, compáralo con una iglesia porque es muy similar. Porque las iglesias han tomado el prototipo del antiguo Israel para hacer sus cultos, creyendo que así se acercan más a la adoración a Dios. Pero de hecho, Jesús tuvo que traer a Israel en un largo proceso de mostrarles cuál era la forma correcta de adorar en espíritu y en verdad. Pero siguiendo con este hilo, ahora él dice que, citando las escrituras, que han hecho de esa casa, una cueva de ladrones, que era una casa de oración. Y esa cita hace referencia a una casa de oración para todas las naciones. Fíjense que ese punto era muy importante. Ahora, qué tan interesante es que ahora se acercan a él ciegos, cojos, mancos, y él los sana. Fíjense que Jesús no es como que quede enojado así y que no me molesten aquí los que vengan a pedirme que los sane. No. Él no está enojado. Muestra de hecho un semblante tan apacible que las personas se acercan a él. Los que se espantan son los religiosos, los fariseos y los escribas. Ellos se espantan y salen corriendo y se ponen a mirar de lejos. ¿Qué le pasa a este loco? Pero Jesús no está siendo agresivo y lo sé porque justamente hay personas vulnerables que se acercan a Él. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Y por qué cuando los principales sacerdotes escuchan, ven que Jesús sana a esas personas y los niños gritan,
Hosana al hijo de David, ¿por qué se indigna? Esa es la pregunta. Cuando nos hacemos ese tipo de preguntas, comienzan a surgir muchos detalles interesantes. Vamos a retroceder un poco en el tiempo. Repasemos cómo era el sistema del templo. En primer lugar, en Levíticos 13, del 45 al 46, se nos menciona que los leprosos, ningún leproso podía acercarse ni siquiera al campamento ni al templo. Si algún leproso estaba por ahí, él debía ir gritando que soy inmundo, inmundo. Entonces las personas se debían alejar de ellos y ellos debían mantenerse apartados fuera del campamento. De hecho nos recuerda Apocalipsis, cuando los que son inmundos están fuera del campamento. De paso de eso hablo en mi libro, así que ya pueden ir gustando un poquito de este asunto. Fuera del campamento están los leprosos. Así que no podían entrar en el templo por su condición de lepra. Ahora, cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, no solamente eran los leprosos los que no podían entrar, sino que en Deuteronomio 23, 17 al 18, las prostitutas y los perros, a los perros se les llamaba a hombres que habían participado, digámoslo así, como el sentido masculino de una prostituta, pero para procesiones paganas, por decirlo así. ¿Ok? De hecho, en Apocalipsis también está haciendo una referencia a los perros estarán fuera, hablando del templo en general. Pero Juan quiere dar un mensaje que es el que vamos a ver ahora. Bien. Está relacionado con la idolatría. Así que ni los leprosos, ni las prostitutas, ni los perros. De hecho, las prostitutas y los perros no podían ofrendar al templo. Dice exactamente Deuteronomio que la ley prohibía la ofrenda en el templo del salario de una ramera o el precio de un perro. O sea que una ramera no podía ofrendar de su ganancia al templo. ¿Okay? Se consideraba inmoral, inmundo, ¿bien? Porque el templo era sagrado, santo. Y lo que viene a continuación es tanto más interesante. En Levíticos 21, 17 al 23, dice que los sacerdotes debían ser sin tacha, debían ser perfectos. No debía caérseles el pelo, no debían tener tacha alguna para poder servir en el templo. ¿Ok? Debían ser perfectos. Y por supuesto, si había alguno, dice el texto, Levítico 21, 17 al 23, alguno con alguna anomalía física, como ser ciego, cojo o manco, ellos no podían acercarse al templo. De hecho, por eso el sumo sacerdote debía ser perfecto sin defecto. Valga la redundancia. Así que fíjense ustedes, cómo esto se parece tanto a día de hoy. Hay esta pesada carga en las iglesias, donde siempre hay que estar aparentando que son justos y perfectitos. Todos están aparentando. Fíjense ustedes que cuando alguien decide ser sincero y decir, yo realmente tengo estos problemas, yo realmente lucho con esto, yo en realidad a veces sí que me quedo dormido en sábado, yo no puedo vencer esta tentación sobre este alimento, yo no puedo, realmente tengo un mal carácter. Yo en mi casa le grito a mi esposa. Yo en mi casa hago esto y esto otro. Y nada de eso es bueno, pero cuando alguien decide decir yo y se muestra vulnerable. Yo no estudio la Biblia, por ejemplo. Todos se espantan. Todos dicen, pero hermano, ¿cómo usted puede decir eso?
Si con el poder del Señor podemos vencer. Y el hermano empieza así como, se siente como amenazado, ¿no? Empieza a decir, pero ¿y a ustedes no les pasa? ¿Acaso soy yo el único? ¿A usted no? No, hermano, es que el poder del Señor es suficiente. Usted tiene que pedirle al Señor que le dé victoria sobre esos males. Fíjense que detrás de ese discursito está el decir, hermano, cuidado, que usted puede estar realmente en pecado. ¿Qué está diciendo en realidad? No, que tú estás mal, que te atreviste a reconocer. ¡Oh! ¿Y yo estoy bien? O sea, esos que dicen, el Señor te puede ayudar a vencer y se ponen a dar consejos para cómo Él pueda vencer su mal carácter, cómo Él pueda vencer el ver películas, el ir al cine, cosas que esas sí que no son malas, ¿eh? Como cuando dice, yo escucho música mundana, y es sincero, ¿no? Es sincero. Algunos jóvenes que todavía no están tan envenenados con la hipocresía, dicen, sí, me pasa lo mismo, yo trato de borrar la playlist, pero ya salen otras y me recuerdan, y de vuelta tengo mi móvil lleno de canciones en Spotify de música mundana que no puedo dejar porque me gusta. Pero ellos dicen, sí, pero allá escuchan a los hermanitos que no, el Señor tiene el poder para darnos la victoria sobre todos esos pecados. Entonces, se genera eso. El hermano dice, ¿para qué hablo? O sea, si aquí todos son perfectos. Si aquí en realidad todos ya lo lograron. Todos tienen la capacidad. No, nosotros no somos perfectos, hermano, pero hay que pedirle al Señor que pueda ayudarnos en eso. Si todos tienen la disposición a ser santos, todos tienen buenas intenciones, todos ya le piden al Señor que les dé la victoria, y tú ni siquiera tienes ganas de pedirle al Señor que te dé la victoria sobre ciertas cosas, todos estos son perfectos. ¿Tú qué estás haciendo ahí? Pero déjame decirte que es una fachada mentirosa. Todo eso son sepulcros blanqueados. Nadie está sin cojear. Nadie está sin defectos. De hecho, los que más creen que ven son los más ciegos. No hacen sentir a las personas como que ellos son los únicos pecadores. Y hablan generalizando, como, sí, somos pecadores. Cuando no, dicen que no valemos para nada, que el Señor detesta y aborrece nuestro pecado, pero hablan en general, ¿no? Pero nunca se van a exponer a decir, yo tengo este problema. Incluso, imagínense ustedes, un día hicieran un grupo, los de la iglesia fueran a un grupo de alcohólicos anónimos. ¿Saben lo que pasaría? Directamente el director o el que estuviera mediando aquí le dirían, ¿saben qué? Ustedes no vuelvan a venir. Ha sido un gusto estar con ustedes, pero ellos necesitan otra cosa. ¿Por qué? Directamente lo que se hace en Alcohólicos Anónimos, que ayuda muchísimo, es lo opuesto, es decir, yo he estado en esto, yo he caído en esto, y lloran y les caen lágrimas, y cuando creía que podía, cuando había prometido 1000 veces vencerlo, volvía a arruinar todo. Pero ¿sabes qué? El de al lado no le dice, oh, pero créeme que si te esfuerzas más lo vas a lograr. Yo pude, tú esfuérzate más, pídele al Señor, pídele a Dios fortaleza, y separado de Él nada puedes hacer, así que por eso seguramente fallaste, pero inténtalo otra vez con el Señor y Él te va a dar la victoria. No dicen eso. La mejor terapia es lo que dicen sus compañeros cuando dicen, yo también sigo arruinando las cosas una y otra vez. Siento exactamente la misma vergüenza que tú.
Eso es poderoso. Eso es grande. Eso es condescendiente. No buscan hacerse el mejor diciendo, "Oh, pero sepan ustedes", y dándole un sermón de todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, separados de Él nada podemos hacer, pero todo podemos en Él. Que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. ¿Saben que cuando Pablo dijo eso, no estaba diciendo, no, díganle a las personas que en todos esos pecados que ellos tienen, en realidad, Dios les puede dar la victoria sobre todos sus pecados. Pablo habla de eso, pero no habla en ese momento sobre ello. Pablo viene diciendo, de buena gana me voy a no jactar, sino voy a mostrar y regodearme, decir, miren mis debilidades. Me regodeo en mis debilidades. Miren, soy así. Estos que se creen superapóstoles, claro, son superapóstoles, pero a mí no me importa ser un superapóstol como estos que vienen los judaizantes. Yo en realidad, pues no soy fuerte en palabra. No soy fuerte en palabra. Sí tiene un concepto correcto de su sabiduría, sí, que es la que tiene Pablo, pero no es fuerte en palabra, no es elocuente, incluso se burlaban de él un poco por eso, le hacían mofa a Pablo, y Pablo decía, miren, yo no oculto eso, yo de buena gana me voy a gloriar en mis debilidades, sabiendo que tengo miles de defectos, aguijones en la carne, tengo un montón de problemas. He sido perseguidor de los cristianos, he sido un asesino, estaba respirando odio contra mis hermanos y todavía me atormenta el haber hecho todo eso. Y quería venir Juan Marcos conmigo, yo me enojé porque nada, que sí, que no, y lo eché para su casa. Allá Pedro lo tomó y Juan Marcos realmente es extraordinario, es maravilloso en las manos del Señor, pero yo soy un enojón que me harté pronto de Él y soy un intolerante. ¿Cómo ha sido el Señor conmigo? Que a pesar de todas mis debilidades, su poder se sigue perfeccionando en mí. Miren, me sigue usando. Soy el apóstol Pablo, que viajo por acá, por allá, me apalean en todas partes. Y sin embargo, ahí estoy, porque aunque soy débil, el Señor me puede hacer fuerte. El Señor me da fortalezas, el Señor me sigue usando, sigo estando con Él a pesar de todas mis debilidades. Lo que Pablo está diciendo, hombre, esos superapóstoles ocultan todo lo que en realidad son, se muestran que son intachables en todo, pero es porque vienen de esa cultura sacerdotal de que los que sirven en el templo deben ser sin tacha. ¿Sí? Deben ser sin defecto. Así que basta de esa careta. ¡Qué falsedad tan grande! Las personas no se sienten acompañadas. ¿Sabes? Cuando tú le hablas al mundo de los cristianos, no quieren saber nada de los cristianos porque todos parecen estar juzgando con su actitud a las personas. No, porque cuando alguien entra, no tiene que esperar que lo miren. Mira, eres un vagabundo, pero yo te estimo igual porque a la vista del Señor todos somos hijos de Dios. Entonces lo estimas igual. No lo estimas igual, lo toleras. Creen que por recibirlo, miren qué bondadosos que somos, recibimos a los indignos. Hombre, tú eres tan indigno como Él, en todos los sentidos. Es que Jesús nos da la dignidad por gracia. Así que ese es el gran problema. El mundo necesita personas que sean auténticas. Que sean auténticas. Que se muestren como son. Eso los va a atraer a las personas. ¿Cómo es que mostrarle a las personas mis debilidades puede hacerlas que se atraigan a Cristo? Claro, porque van a ir a Cristo, no a ti. Porque te van a ver tan frágil, tan defectuoso como tú eres, y sin embargo tú le puedes decir, mira, y Cristo me ama, y Cristo me usa, y yo estoy contento en su amor, a pesar de que la he echado a perder cientos de veces. ¿Se entiende? Cristo llamó a los fariseos a que dejaran su máscara, a que se quitaran la hipocresía,
a que dejaran de cerrarle el reino de los cielos a las personas. Dejen sus fachadas, ya está. Ese fue el llamado de Jesús. ¡Qué escandaloso! Está tirando las... No, es que todo esto es un show mentiroso. Todas sus solemnidades son mentiras. No valen de nada sus cultos, sus doxologías. Todo es un ritual vacío. Miren lo que me importan las mesas de los cambistas, las palomas, sus sacrificios. No me importa. Y Jesús, de alguna forma, con esa actitud está citando a todos los profetas, Isaías, Zacarías, diciendo que los sacrificios y holocaustos lo tienen harto a Dios. Sus cultos solemnes, las lunas nuevas, todo eso le eran incluso abominación. ¿Por qué? Porque ponían todo eso por encima de las personas. Dejaban la misericordia, la justicia, la bondad, que era lo más pesado de la ley, lo mejor. Así que no se podían acercar ciegos, cojos al templo. Tampoco se podía llorar a los que habían muerto. Por ejemplo, Nadab y Abiú en Levítico 10 son muertos porque ofrecen el fuego extraño. Sin embargo, ese tabernáculo, como dice Esteban en Hechos 7:43, era el tabernáculo de Moloc que llevaron por 40 años en el desierto. Léanlo ustedes, Hechos 7:43. Llevaron el tabernáculo de Moloc por 40 años y dice allí que Dios les dice: ¿ustedes creen que a mí me ofrecieron sacrificios por 40 años? No, se lo ofrecieron a Moloc. Ustedes estaban adorando en un tabernáculo de una deidad pagana. Esa deidad pagana consumió a los hijos de Aarón con un fuego. Yo diría que ese era el fuego extraño el que los consumió, porque su ropa no se quemó. Ahora, lo más interesante es que a los hijos, a Aarón, se le prohíbe llorar, hacer luto por sus hijos. Y justamente era en las prácticas de adoración a Moloc que cuando se ofrecían a los hijos en sacrificio a Moloc, y esto está en el contexto cultural de la época, cuando se ofrecían sacrificios a Moloc, a los padres de los hijos o de las doncellas o de los bebés se les prohibía llorar a sus hijos. Es lo mismo que ocurrió con Nadab y Abiú. ¿De dónde sacó Moisés? ¿De dónde dijo Dios que no lo lloraran? Y más encima, ¿por qué dice? Dice, no llores, porque Dios se puede irar con todos si tú lloras a tus hijos, porque eran unos pecadores. ¿De dónde sacó eso Moisés? No dice el texto que Dios le dijo nada de eso. Porque llevaban el tabernáculo de Moloc. Era ese tipo de Dios que estaban adorando. Un Dios que necesita sacrificios para satisfacer su ira. Ahora, no pueden entrar los leprosos. No pueden entrar personas con defectos, ciegos, cojos, mancos, al templo. No puede una prostituta dar su salario, ni un perro. Tampoco pueden llorar a los que han muerto en el templo, como un sacrificio humano. Yo quiero preguntarte, ¿quién es el verdadero templo? ¿Quién es el verdadero templo? Cuando Jesús dijo, derribad este templo y en 3 días lo levantaré, Juan especifica, pero él se refería al templo de su cuerpo. Y esa palabra, lo levantaré, es la misma que se utiliza en hebreo cuando dice que hay un verdadero tabernáculo, no hecho por manos humanas, no de esta creación, que levantó Dios y no el hombre. Y es la misma palabra que se utiliza cuando Pablo dice que levantó a Jesucristo de entre los muertos. O sea, el verdadero tabernáculo es el cuerpo de Cristo que fue levantado por Dios. Nosotros, rocas vivas, somos unidos al templo. Somos el templo del Dios viviente, unidos al cuerpo de Cristo, quien es el templo verdadero. En el cielo,
Juan no vio templo alguno en la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque dice allí, en Apocalipsis 21, 22, no vi en ello a templo alguno porque su templo es el Señor Todopoderoso y el Cordero, el que todo lo sostiene, por decirlo así, una mejor traducción, y el Cordero. Así que Jesús es el Cordero, Jesús mismo es el templo. Más aún, Cristo mismo es quien mostró el verdadero significado de un templo para los seres humanos. Cuando en Juan 1:14 dice, el verbo se hizo carne y skenó, la palabra griega es, hizo tabernáculo entre nosotros. El verdadero templo caminó entre nosotros. El verdadero templo hizo una tienda de campaña. Como dice Pablo, nosotros, esta morada terrenal que se deshace, este templo terrenal, este tabernáculo terrenal, y esperamos ser revestidos del tabernáculo celestial, que es Cristo, la nueva criatura en Cristo, ser unidos a aquel tabernáculo. Ese es el verdadero templo de Dios. No hay otro. No hay una figura, sombras, porque la realidad se ha encontrado. Vean ustedes, Jesús abrazó a los leprosos, siendo el templo. No que el templo es sagrado, no que los leprosos no pueden entrar porque son inmundos. Jesús abrazó, quiero, sé limpio, y lo tocó. Jesús podía sanar con la palabra, sin embargo tocó a los leprosos, los abrazó. Una prostituta no puede llevar su ofrenda al templo, sin embargo, una mujer prostituta derrama todos sus ahorros en un frasco de alabastro y derrama el nardo puro a los pies de Jesús. ¿Y Jesús qué hace? Lo acepta. El verdadero templo lo acepta. Cuando vienen a él ciegos, cojos, se acercan en el templo a Jesús, qué imagen más bella. El que viene a mí, yo de ningún modo lo echaré fuera. Jesús los sana. No le dice, ustedes tienen defectos, aléjense. No. ¿Por qué creen que se indignan los fariseos y escribas? Porque esa gente no podía entrar. No podía entrar. Y en Apocalipsis nos muestra un templo y dice de forma hermosa. He aquí entonces una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres. ¿Se imaginan al final? Jesús caminando entre los hombres diciendo, yo soy el verdadero tabernáculo, venid a mí, el que habitará entre ellos. Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos, diríamos en ellos también. ¿Y Él prohibirá llorar a los que estuvieron de luto? No, Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Cómo lo hace? De la misma forma en que María lloraba y Jesús lloraba por Lázaro, trayendo a Lázaro de vuelta. Todos los que perdieron a alguien, todos, y hablo de todos los que perdieron a un ser querido, sus lágrimas serán enjugadas porque Jesús los traerá de vuelta. No te prohíbe llorar, pero te consuela todas tus lágrimas. Te trae regocijo, justo en tu dolor. Sana tus heridas con sus heridas, porque Él pagó resucitar a todos y devolverte a tus seres queridos. Ni habrá más clamor, porque todos aquellos clamores de la humanidad a través de la historia habrán sido contestados. Ni dolor, ni llanto, ni clamor, ni dolor, ni luto. En el templo del Antiguo Testamento, ¿saben? Moría muchísima gente. De hecho, era el ministerio de muerte y condenación. Pero el ministerio de vida que trajo Jesús es realmente de vida en abundancia. No hay duelo.
Porque las primeras cosas, ese antiguo pacto y todo este sistema de muerte habrá pasado. Jesús es el verdadero templo. Jesús es el verdadero templo. Quiero terminar con una historia para mostrarte que es la autenticidad lo que valora Dios. Es ser genuino, auténtico. Dejar de mostrar caretas en la iglesia, en donde vayas, diciendo que eres cristiano, que alabas, que escuchas música solemne y demás. La autenticidad, tus emociones, lo que eres. Todo eso no hay que reprimirlo, todo eso es quien tú eres. Dios te hizo con emociones, con una personalidad tímida o extrovertida, apasionada. No tienes por qué generar soldaditos en la iglesia ni nada. El rey David, después de haber hecho un sinnúmero de sacrificios a lo largo del camino, quería hacer la misma cantidad de sacrificios que Salomón cuando dedicó el templo. Perdón, al revés. Salomón trató de hacer la misma cantidad de sacrificios que su padre cuando iba haciéndolos. Entonces David se detiene y dice: esto no está funcionando. ¿Se alegra Dios de todos estos sacrificios? ¿Necesita esto? Entonces David, de forma apasionada, se quita su túnica, su manto real. Y están todos los guardias ahí de David. Están los jefes, los oficiales, los comandantes del rey. Y entonces David toma una pandereta y se pone a danzar. Con apenas un trapo que le colgaba y que lo cubría. En presencia de Jehová. Hace días atrás, alguien me dijo, en un short que hice con una polera musculosa: cúbrete delante de Dios que es santo. Con esas pintas hablas de Dios. Claro, les molestó lo que dije, que sus clichés de sendas antiguas se les cayeron, porque las sendas antiguas son Jesús. No todo este sistema que no vale para nada. Un sistema que se parece más al pagano que a lo que mostró Jesús. Que pone a las personas por debajo. Me dijeron eso. No contesté nada, porque esos comentarios no vale la pena contestar nada. Cúbrete. Con esas pintas muestras, te estás delante de Dios, hablas de Dios que es santo. Ten más respeto. Entonces, todos estaban ahí y los oficiales no van a hablarle mal al rey. Entonces, todos se quedan atónitos porque David empieza a bailar y a danzar en presencia de Jehová. ¡Qué falta de respeto! De toda la solemnidad. Él no era sacerdote siquiera y más encima hace esto. Porque él dice: hombre, yo tenía todas mis ovejitas intactas, no mataba ninguna. Y en el campo yo podía danzar con ellas y saltar y en presencia de Dios. ¿Por qué el hecho de que esté esta arca aquí me va a cambiar si es el mismo Dios? Bueno es Jehová, misericordioso en todas sus obras, para siempre su misericordia. Es el mismo que estuvo conmigo cuando yo era pastor. Entonces él decidió dejar de mostrar esa fachada y ser auténtico. Ser auténtico. Y lo mira a su esposa Milca por la ventana. Y Milca lo despreció. Dice el texto que lo despreció. No es algo bueno despreciar a las personas. Las cosas no vuelven a ser igual luego de que desprecias a alguien. Y cuando viene, sarcásticamente le dice: cuánta dignidad el Señor el Rey. Con cuánta dignidad danza. Y haciéndole ver que se ha básicamente desnudado frente a las esclavas. O sea que ni
a las esclavas de los oficiales de él, incluso se avergonzaban de él. ¡Tápate! ¿Qué es esto que está haciendo? Ella, claro, le gustaba más la apariencia, le gustaba más esa formalidad. Claro, todos sus padres, el rey Saúl, nunca iba a ser el gran rey Saúl algo como eso. Siempre mantuvieron el respeto por el arca y las cosas del Señor. Y David agarró y se puso a danzar, ¿eh? Y con el mismo sarcasmo que ella le hablaba, David le dice, pero vaya casualidad que de toda tu familia, que como corresponde un rey debe salir de la familia del rey, tiene que ser sangre del rey, de tu padre Saúl, a quien escogió Jehová para ser rey de este Israel que es su pueblo, me escogió a mí y a nadie de tu familia. Así que, si te molesta, ya puedes irte yendo, porque yo, este es quien soy un pastor de ovejas, no voy a dejar de serlo por más que sea rey de Israel. Menos frente a Jehová, que él me conoce y me eligió por lo que había en mi corazón, quien yo era en mi interior, no que como era exteriormente. No me interesaron nunca las armaduras de tu padre, ni me interesó la fachada, porque nada de eso es por lo que me eligió Dios. Dios me eligió porque yo soy un hombre indigno que se muestra tal cual es. ¿Sabes cómo se llama eso? Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo es un hombre conforme al corazón de Dios? No es el que se confiesa, Señor, perdóname, soy un pecador, todos somos pecadores, somos indignos de tu misericordia. No, no, no. David realmente te decía, mira, no tengo nada que ocultarte, por eso te voy a decir todo lo que soy. Y aquí estoy desnudo frente a ti. Y este soy yo. Este soy yo. Sin caretas. Por eso Hebreos 13:15 dice, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificios de alabanza a Dios. Ya no más sacrificios de cordero, sacrificios de alabanza a Dios. Es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Quien quiera puede confesar su nombre. Miren, Hebreos 10:20 dice, así que hermanos, teniendo libertad. ¿Qué significa teniendo libertad? Plena libertad. ¿Por qué? Porque antes no la teníamos. Antes los hebreos entendían que ninguno tenía libertad de entrar al lugar santísimo porque era solemne, santo, sagrado para el Señor. Ni tampoco podíamos tener defectos porque íbamos a ser liquidados ahí dentro. Así que nadie podía atreverse a entrar al trono de la justicia, pero que es en realidad el trono de la misericordia. Pero ¿por qué ese tabernáculo era pagano? El verdadero tabernáculo es Jesús. Ahora Pablo dice, ya que tenemos un verdadero tabernáculo que levantó Dios y no el hombre, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Ahora dice, así que hermanos, teniendo libertad, Hebreos 10:20, para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por un camino, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Él con eso se está refiriendo al atrio, al lugar santo y al lugar santísimo. Camino, la verdad, la emet y la vida. ¿Ok? La vida. El camino al lugar santísimo. Por un camino nuevo. El nuevo pacto. Y vivo. Porque ese camino está vivo porque es Jesús. Que Él inauguró para nosotros. Él ha inaugurado un nuevo camino. Ya no es ese de formalidades que tienes que acercarte con solemnidad ante la presencia del Señor. No. Es un camino del que te puedes acercar siendo cojo, siendo desnudo, teniendo un montón de defectos. Un montón de defectos. Que Él inauguró por medio del velo. ¿Qué es el velo?
El velo que está en el cielo, que separa el lugar santo del lugar santísimo. El velo que se rasgó en su muerte en la cruz. Sí, ese velo, pero no el que se rasgó en el templo. El velo que se rasgó en el verdadero templo. Es decir, su carne. Léalo en el texto, Hebreos 10:20. Es decir, su carne. El velo era la carne de Cristo. A través de él llegamos al Padre. Es el único camino, la verdad y la vida. Y a través de él, todos, sin tener que ocultar nada de su esencia y de lo que son, ni cambiar nada, pueden ir y cenar con él, abrazarse con él. Puedes entrar al lugar santísimo, a visitar al Padre, a visitar a Cristo y estar con ellos ahí en plena comunión, sin avergonzarte. Esa es la verdadera fe. ¿Quieres entrar por el camino nuevo y vivo? Acepta que Él ha perdonado todos tus pecados y que no tienes de qué avergonzarte, porque habiendo efectuado la purificación de los pecados, Él te sentó a ti, con Él, a la diestra del Padre. Así que el verdadero templo es Jesús. Entonces los muchachos gritaban en el templo: ¡Hosana al Hijo de David! Porque mostró la misma autenticidad que su padre David, que el rey David. El verdadero rey de Israel no es el que se sienta para gobernar a Israel con poder, con porte, con dignidad para someter a todos y proclama que sirvan al Dios de Israel con toda solemnidad. No, el verdadero rey de Israel es un carpintero con harapos llenos de polvo, con un grupo de discípulos que huelen a pescado y, sin embargo, apasionado, lleno de autenticidad, completamente mostrándose como es. Cuando vieron que hizo este escándalo, que fue legendario en la historia de Israel cuando David lo hizo, ahora el rey David hacía un nuevo escándalo mostrando que todos esos sacrificios no valían para nada, que en realidad se gozaba más Dios en la alabanza de esos niños. ¿Y saben qué? Frente a todo esto, a lo que yo digo, a lo que hizo Jesús y a lo que hizo David, los fariseos se indignaron. Que nadie te robe tu autenticidad. Espero que les haya gustado este sermón. Espero que nadie les quite quienes ustedes son y que la religión no anule quién eres tú. Un gran abrazo y nos veremos en el siguiente sermón. Te pido que guardes que lo anotes si es necesario, y si quieres predicarlo pues tienes todo el permiso, no hay derecho de autor en esto. Ojo, con mi libro sí, pero te invito a conseguirlo para que puedas compartir pequeñas citas o frases de mi libro también. Así que gracias por apoyar el canal a través de la compra de los libros, nos permite a nosotros seguir trabajando en esta causa, y también gracias por apoyar con un me gusta, con suscribirse, todo eso es gratis. Y simplemente agradezco todo el apoyo de ustedes en los comentarios y los lindos deseos. Bien, que nadie les robe su autenticidad. Gracias por estar presente, gracias por escuchar. Un abrazo a todos, un besito. Chao, chao.